no podía ser de otra manera, quiero, en nombre del conjunto de profesores que han intervenido en estos meses, como saben, ha venido gente de toda España prácticamente y de todas las especialidades, darles las gracias porque hay un sentimiento unánime. He ido hablando con todos y cada uno de ellos y siempre nos han dicho que se han quedado impresionados por la actitud, algo que la mayoría de nosotros en la actividad universitaria, la verdad, añoramos. La educación, la curiosidad por aprender, mantener esa energía, ese positivismo es algo que todos nos han destacado y en nombre de todos quiero transmitírselo con todo nuestro agradecimiento, desde lo más profundo de nuestro respeto profesional y de nuestro afecto. Por cuanto al curso, pues hemos guardado una cosa muy entrañable para nosotros para el final. Yo quería concluir primero, aparte de dar las gracias a ustedes, dando las gracias a la organización, a la gente que está más cercana, a Lourdes sobre todo, es extremadamente amable con todos los caos que montamos en el último momento, y a todas las personas que comparten, que se ocupan de que esto funcione, que no es fácil en un momento complicado de nuestras vidas, las de nuestras familias, la de nuestra sociedad. Está convulsionando, hemos conseguido tener un oasis aquí cada tarde en que parece que todo funcionaba y nada pasaba en el mundo a nuestro alrededor. Así que, Lourdes, a ti, personalizando en nombre de todos los compañeros que trabajáis en la organización de la universidad, y por supuesto al doctor Blázquez, muchísimas gracias por esto, porque hayamos creado nuestro pequeño oasis de refugio en mitad de la pandemia. Desde el punto de vista más académico del curso, esperemos haberles transmitido varias cosas. Lo primero, que hay muchos problemas por resolver, pero hay mucha gente intentando poner lo mejor de su vida en resolverlos. Han visto que hay investigadores jóvenes, mayores, intentando hacer cosas en muchos sitios por resolver un problema fundamental, y es que los medicamentos no funcionan siempre como nos gustaría. Y para eso empezamos a tener algunas herramientas, en este caso la farmacogenómica, y en este caso concreto, en nuestro medio exactamente, el programa MEDEA. ¿Cómo se puede participar en el programa MEDEA? Bueno, pues hay varias cosas. La primera es decirles, como profesionales, sin darnos cuenta, son ustedes el grupo de personas adultas que tiene probablemente más información de farmacogenética del mundo. O sea, hemos creado un grupo de pacientes expertos sin que realmente, población, lo estuviésemos buscando. Entonces, estábamos pensando, hablando ayer con la gente que vino a vernos en el laboratorio, que igual tendríamos que crear un foro de participación social en el programa MEDEA. Algo muy sencillo, que cada año, cada 9 o 10 meses, porque me preguntaban cómo irá, saldrá, qué llevan, comprometernos con ustedes en generar una tarde, unas horas, en las que les contemos cómo va el programa, cuánta gente se ha analizado, qué tipo de reacciones adversas están evaluando, etcétera, 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 y también para escucharles. No se puede hacer la medicina personalizada, tiene que ser preventiva, tiene que ser de precisión, tiene que ser predictiva y participativa. Entonces, en este sentido, luego le vamos a dar nuestro correo electrónico del CICAP para que todos de ustedes, los que quieran participar en un foro, algo muy, muy informal, nos manden un correo electrónico y les convocaremos cada 6 meses o así, una tarde, 1 hora o 2, la gente se ha genotipado, qué genes están saliendo mutados en la población extremeña, han conseguido que los anticoagulantes funcionen mejor, o cómo va el programa de suicidio, etcétera, etcétera. Sencillamente contarles y que ustedes nos cuenten. Entonces, le vamos a dar nuestro correo electrónico para todos aquellos que quieren ser incluidos en este foro. Automáticamente les incluimos y nos comprometemos con ustedes en convocarles al menos una vez al año para darles cuenta cómo va el programa y para escucharles lo que ustedes nos quieran decir. La segunda cosa que nos preguntaban era, como pacientes o como potenciales usuarios, pacientes somos todos, ¿qué podemos hacer? Bien, el proyecto va al Comité de Ética, pues yo creo que el día 26 es el día que se reúne en Cáceres, se evaluará y empezaremos ya, estamos empezando. ¿Quién puede participar? El futuro va a ser toda la población de Extremadura. Aquí no hay ningún ensayo ni ningún experimento, ni buscamos ni pedimos que nadie participe. Todo lo contrario, ofrecemos una sistemática de análisis para que aquel que quiera pueda disponer de unos análisis que están ahí, que van a ser informados por profesionales. Primero vamos a atender a aquellas personas
por priorización, que hayan tenido una reacción adversa con un medicamento. Cualquiera que ha tenido un problema, él o su familia, su padre, su madre, un hermano, ya saben que estamos hablando de problemas genéticos, ha tenido un problema y queremos ver si es de una base genética de tal manera que con el informe que le demos en el futuro eso se puede evitar. Como les decía, si alguno de ustedes, de su familia o alguien conocido les pregunta quién puede participar cualquier persona que sea atendida por el SES. En el futuro espero que toda la población haya participado, pero vamos a priorizar, a analizar aquellas personas que o han tenido un problema o están tomando una medicación de efectos adversos graves. Ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Personas que estén en anticoagulantes, personas que tengan un antipsicótico, personas que estén tomando medicación realmente de una manera continua. ¿Y para esto qué tienen que hacer? Bien, dirigirse a su médico de familia. Va a haber 50 centros de salud en toda Extremadura, o si es especialidades o especialistas, son, como les he contado algunas veces, nefrología en Plasencia, en el Hospital de Plasencia, la consulta de lípidos y de medicina interna en el Hospital de Coria, el servicio de reumatología, todos los pacientes de reumatología del Hospital de Mérida, el servicio de oncología del Hospital de Villanueva Don Benito, el servicio de psiquiatría del Hospital de Llerena, Zafra. Después, en el Hospital de Badajoz participará el servicio de oncología, el servicio de neurología, principalmente las enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. El servicio de cardiología, toda la gente que, bueno, que saben que sale con anticoagulante, después un stent, etcétera, etcétera. El servicio de urgencias va a participar también. La unidad de patologías infecciosas, el COVID, etcétera, todos estos pacientes. El servicio de medicina interna, la unidad de enfermedades raras. Aparte de, en toda Extremadura, todo el problema de enfermedades mentales. Todos los pacientes que están en los centros de rehabilitación psicosocial y a nivel regional también el programa de trasplantes. Todas las personas que vayan a trasplantarse, ya luego hablamos un día de un hígado, de un riñón, van a ser estudiadas también. Como veis o como ven, bueno, es bastante ambicioso. Hemos conseguido que haya gente de toda Extremadura, compañeros que van a sufrir esto, van a estar trabajando durante 3 años hasta el año 2023, implementando el proceso, sobre todo haciéndole, si ustedes van o son llamados, ¿qué les van a preguntar? Bueno, cuéntenos qué le pasó con la medicación. Pues me ocurrió esto, me tomé, tuve una hemorragia, me ingresaron, y lo único que le van a hacer es tomar esa información y a ustedes se les pedirá si quieren dar permiso para que se analice su análisis genético y que ese informe, lo que ese informe vaya al JARA para que su médico, la próxima vez que tenga que prescribirle algo, pueda consultar. Y comentaba ayer, nuestro sueño es que ustedes también puedan consultar, que a través del centro de salud online que sabemos que tenemos, van a poder entrar y decir, me estoy tomando Sintrón, me han mandado ibuprofeno, ¿lo puedo mezclar o no? Por ejemplo, según mis genes, ¿con qué puedo mezclar esto? Este es el final del proyecto en el año 2023. Entonces, si cualquiera de ustedes quiere participar y su médico no ha podido, están desplazados, bueno, pueden, por la relación que tenemos, venir directamente, si no, al hospital universitario, al hospital CICAP. Ayer vieron al Centro de Investigación Clínica, donde se hacen los ensayos clínicos que ustedes conocen de oncología, bien llamando al 924 21 80 40, repito, 924 21 80 40, y hay quien les atienda, le dicen que llaman para pedir consulta o cita en el programa MEDEA, el programa de medicina personalizada, y se la darán, o bien escriban un correo electrónico a CICAB, CICAB, de centro, punto, HIFC, repito, cicab.hifc, @salud-juntaex.es. Dicho esto y cumpliendo rigurosamente el horario, voy a dar paso a la última mesa redonda, para nosotros la más entrañable, porque, claro, hemos estado tratando individualmente con cada uno de nosotros cómo podíamos responder de una manera distinta a los medicamentos, pero cabe una pregunta que hemos extendido: ¿y qué pasa en el resto del mundo? El hecho de que haya una población que genéticamente sea distinta, tenga un componente étnico principal, ¿puede afectarles? ¿Tendríamos que utilizar la medicación de manera distinta en otras poblaciones del mundo?
Pues hace bastantes años, el doctor Ronald Ramírez, que estará intentando conectar desde Nicaragua, comenzamos en el año 1992 y en el 2006, con el doctor Enrique Terán a la cabeza del programa de ciencia y tecnología, esa conferencia de presidentes que ustedes ven a veces en televisión. En ese marco se inició la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que tiene 41 grupos de investigación que abarca toda América Latina, 41 grupos, más de 200 investigadores que se han propuesto en estos 15 años estudiar las poblaciones indígenas y mestizas latinoamericanas, y que ha concluido el año pasado con la Declaración de Mérida, en la que, bueno, hemos estado reunidos con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta de hoy, para terminar, en la mesa redonda que dirige la doctora Peña Lledó, es precisamente esta: la variabilidad interétnica en los fármacos, la farmacogenética aplicada al mundo entero en la salud global. Para cerrar, destacar que la moderadora de la mesa, la doctora Peña Lledó, es codirectora de este curso, tan discreta que ha estado en todas las sesiones y ha intervenido poco, pero ha trabajado más que yo probablemente en que en este curso sea posible. Así que vaya por delante, no por confianza, dejemos de hacer los reconocimientos. La doctora Eva Peña Lledó, que ha codirigido este curso y ahora modera la mesa redonda con el doctor Enrique Terán, conectado desde Ecuador, el doctor Arcadio Molina desde la Ciudad de México y la doctora Graciela Moya desde Buenos Aires. Todos han tenido que madrugar para estar aquí. El doctor Ronald Ramírez, que está intentando conectar en este momento desde Nicaragua. Pues Eva, adelante, así que te dejo la palabra y muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos por haber estado ahí cada tarde, por vuestra participación, vuestro respeto, vuestra atención, que realmente se agradece muchísimo porque no es siempre lo habitual, ¿no? La tónica. Voy a intentar ser breve porque creo que lo ideal es que escuchéis a nuestros compañeros de la red RIBEF, que también son ya amigos después de una cooperación de tantos años, ¿no? Bien, pues sería mi rol básicamente moderar esta mesa redonda que va a tratar sobre variabilidad interétnica y salud global, y en donde ellos van a aportar sus experiencias y visiones desde América Latina, si bien brevemente, porque no hay mucho tiempo, y si bien no pueden ser todos los que participan en la red, porque participan muchos compañeros de diferentes grupos de investigación, como ha comentado Adrián, el profesor Llerena, pero sí van a, en representación de todos van a participar 4 de ellos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que queríamos hacer ya para finalizar, antes de dar comienzo a la mesa redonda, es, bueno, compartir un poco la experiencia que tuvimos en octubre del 2019 cuando organizamos aquí en Mérida un simposio entre la red RIBEF, que es la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, que creamos en 2005 a finales. Bueno, fue a raíz de nuestra estancia en Estados Unidos, nos invitaron a un congreso en México y ahí surgió todo, ¿no? En relación al contacto que tuvimos con personas de allí. Bueno, algunas de ellas ya no están entre nosotros, pero sí están entre nosotros porque realmente fueron parte fundamental y gestaron este proyecto, ¿no? Además de la RIBEF, pues se hizo el simposium con el Consejo Internacional de Organizaciones Médicas afiliado a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud y a la UNESCO, que es la CIOMS, ¿no? Realmente fue un evento muy interesante que dio lugar a esta publicación, donde podéis ver que participamos pues, varios miembros de la red RIBEF y además pues, también participó el director de la CIOMS y, bueno, y otros compañeros de otros países como India, ¿no? Como Sujit Nair Shyam. Bien, entre los compañeros de la RIBEF, pues esta tarde participarán el profesor Enrique Terán, el profesor Ronald Ramírez Roa, el profesor Juan Molina Guarneros y la profesora Graciela Moya, como os comentaré. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la RIBEF? ¿Qué fue lo que originó su creación y lo que nos ha mantenido trabajando activamente los últimos 16 años? Pues básicamente mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos,
sobre todo en poblaciones desfavorecidas y principalmente aquellas autóctonas y mestizas de América Latina, si bien también han participado Portugal y España, ¿no? Con todos los países de lengua latina. Y para ello pues, se han desarrollado muchísimas actividades, realmente la actividad ha sido muy intensa y destacar sobre todo pues, que ha habido una estrategia de formación de recursos humanos, de personas jóvenes, sobre todo para desarrollar proyectos de investigación en diferentes poblaciones, tanto población clínica como no. Y se ha establecido también una intensa comunicación social con diferentes instituciones y con la población en general, ¿no? Porque, como hemos dicho, la farmacogenética, para ser personalizada, busca ser de alguna manera predictiva y preventiva, pero para eso es esencial la participación. Y la participación, para que sea sostenible, pues requiere cooperación y requiere, pues eso, ¿no? Responsabilidad personal. Y bueno, también que seamos idealistas, ¿no? Que tengamos un objetivo que vaya más allá de nosotros, yo, mime conmigo, aquí y ahora, sino que pensemos en las futuras generaciones también, ¿no? En qué mundo vamos a dejar, va a ser mejor en todos los sentidos, ¿no? En términos de salud global. Bien, pues en el simposio celebrado en Mérida hay que destacar básicamente que participaron 33 personas entre miembros de Ribef y CIOMS de 22 países y que sobre todo se presentó a la CIOMS todos los estudios de farmacogenética de la red, en donde se veía realmente la relevancia de los polimorfismos genéticos en relación a la respuesta a medicamentos tanto en nativos americanos como africanos, asiáticos, europeos, ¿no? Entrar en la página web de la red, si queréis podéis entrar, es symposiumribef.com y bueno, aquí aparece básicamente lo que trabajamos sobre una declaración que presentamos a la CIOM y esta declaración tenía 3 ejes fundamentales, ¿no? La relevancia de educar en valores y actitudes. Es esencial hoy en día que haya un giro en la educación, ¿no? No todo pueden ser paquetes de conocimiento, no todo puede ser solamente mental o puramente técnico en términos de habilidades, sino que es importante quién trabaja, quién es esa persona y el desarrollo de esa persona en términos de valores y de actitudes, ¿no? Porque la actitud al final puede ser mucho más determinante que lo que una persona sepa en relación a su desempeño profesional y personal. Bien, el otro aspecto fundamental fue la relevancia, el respeto que debemos tener a factores sociales y culturales y la interacción con la medicina tradicional, porque se nos olvida muchas veces que la gente no solo toma fármacos que prescribe el médico, sino que además los acompaña de sus remedios, que en algunos casos son caseros y en otros pues tienen un alto, muchísima sabiduría, ¿no? De alguna manera. Y por último se habló de la relevancia de la farmacogenética poblacional, que además se ha puesto también de manifiesto ahora durante el COVID, ¿no? Bueno, pues era esto básicamente lo que quería señalar y también un poco pues podemos compartir la galería de fotos, ¿no? Porque las fotos siempre son bonitas para que se vea un poco pues cuál fue de alguna manera la experiencia que vivimos y bueno, así se pueden ver un poco en estas fotos cuál fue el ánimo que nos reunía, que era de discusión, de reflexión, compartir, poner puntos en común para llegar a esta declaración. Sobre todo hay vídeos de todos los participantes, los hay en lengua castellana, los hay en inglés también, porque muchos participantes fueron de otros países. Pero básicamente, bueno, aquí hay una galería de fotos de todo lo que fue el evento, desde cómo se gestó la declaración y la discusión que tuvimos entre todos. Podéis entrar en la página web y ver pues, un poco cómo fue en Mérida la experiencia de todas las personas que participaron. El rector de la Universidad de Extremadura, el director de Cooperación al Desarrollo, el alcalde de Mérida, el presidente de la comunidad. Bueno, era un poco el profesor Enrique Terán, que va a participar ahora, el director de la CIOMS, del Consejo,
Bueno, es un poco por compartir con vosotros ese evento, ¿no?, que se celebró aquí en Mérida y a todos les encantó Extremadura, se fueron felices y permitió realmente elevar este mensaje a gente muy relevante. Bueno, también participan directivos de la industria farmacéutica y creíamos que era importante, pues, de alguna manera que fueran conscientes, ¿no?, de los resultados de investigación y de la relevancia de introducir la farmacogenética también en relación al uso de fármacos. Bien, pues aquí están también otros compañeros de la Ribez haciendo la presentación de la declaración. Podemos dar paso ya a la mesa redonda y el primer ponente pues, va a ser nuestro querido compañero y amigo, el profesor Enrique Terán. Es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, y es, bueno, pues es una persona realmente relevante en su país y de referencia. Y bueno, vamos a recibirle. No sé si está por ahí Enrique. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la reseña y por la presentación. Qué gusto poder compartir con todos ustedes. Les agradezco por el espacio y felicito por la iniciativa que ha tenido la doctora Lledó y el doctor Llerena de hacer este tipo de actividades enfocadas hacia una audiencia distinta. Nosotros estamos usualmente acostumbrados a la presentación de resultados en foros médicos científicos y nos olvidamos de cuán importante es popularizar este tipo de información, este tipo de conocimiento, y por eso ojalá puedan haber más y mejores espacios para seguir interactuando. Como ya se mencionó, soy médico, hago investigación médica enfocada particularmente a farmacología y estoy ubicado en la Universidad San Francisco de Quito, en Quito, Ecuador, una ciudad por demás hermosa y un país diverso que les espera cuando ustedes tengan la oportunidad de poder visitarnos. Esperemos que sea pronto, cuando venzamos a esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte y a todos de una manera indiscriminada. El aspecto de acceso a los medicamentos en Latinoamérica y particularmente en países pequeños como el mío es una problemática que tiene desafortunadamente múltiples aristas. Es un problema en el cual nosotros tenemos que combinar no solo la falta de recursos económicos, sino además la falta de recursos científico-técnicos. Es por eso que hace más de una década, cuando por iniciativa del doctor Adrián Llerena y de varios otros amigos en la región, se planteó el estudiar farmacogenética en las poblaciones latinoamericanas, parecía un sueño que no tenía viabilidad. ¿Cómo podíamos nosotros meternos en el estudio de genes y más todavía relacionados a los fármacos cuando no tenemos capacidad científico-tecnológica desarrollada? Y es por eso que una década después es una de las satisfacciones que yo creo que definitivamente tiene que compartirse, el hecho de haber podido crear masa crítica en la región latinoamericana y sembrar el concepto de que Latinoamérica no solo debe quedar pendiente de la data, de la información que viene desde otros países, la diversidad genética que nos caracteriza a nosotros. Gran parte de la población latinoamericana responde hoy al mestizaje, a ese mestizaje producto de haber tenido una mezcla de culturas, en algunos casos armónico, en algunos otros casos conflictivo, pero que ha llevado a que nosotros llevemos una carga genética que nos hace particularmente diferentes. No hay en la población latinoamericana muchos grupos de pureza étnica que puedan ser todavía ejemplificados. Las poblaciones indígenas puras en Latinoamérica cada vez van circunscribiéndose a grupos más pequeños y va creciendo
de manera importante este mestizaje que en la gran mayoría de Latinoamérica responde al linaje hispánico que llegó a la América indígena y que poco a poco se fue fusionando para darnos a nosotros ciertas particularidades que en el caso de los medicamentos se ejemplifica de una forma muy particular. Los estudios que nosotros hemos tenido la posibilidad de desarrollar en estos últimos 10 años evidencian que la mayoría de los comportamientos conocidos y descritos para los fármacos en población aria, en población anglosajona, en población blanca, no necesariamente aplican para la población mestiza y mucho menos para la población indígena. Eso nos ha obligado a tener que hacer un llamado inevitable a que Latinoamérica sea considerada en los procesos iniciales de desarrollo de los fármacos. Cuando los fármacos están en fase de prueba, debe incluirse a poblaciones nativas desde el inicio para poder conocer de antemano cuáles pueden ser los problemas potenciales relacionados con estas poblaciones y, mucho más importante, qué va a pasar con la dosis que se va a utilizar. A lo largo del curso ustedes deben haber escuchado ya temas como metabolizadores rápidos, como metabolizadores lentos, y el impacto que tiene esto sobre la dosificación del fármaco que se va a administrar a la población. Pues los latinoamericanos somos abismalmente distintos a los europeos en este sentido, y por esa razón insistimos en la necesidad de ajustar los estudios para que la población latinoamericana saque el mayor beneficio y el menor riesgo en la utilización de los fármacos. Desafortunadamente, la inequidad es parte de este proceso ambicioso. Nosotros en los últimos meses hemos podido dar cuenta, por ejemplo, de qué difícil ha sido el desarrollo de estrategias como las vacunas para esta pandemia por el SARS-CoV-2. Vacunas que son la única estrategia para poder prevenir el desarrollo de la COVID-19. Se ha centrado el desarrollo particularmente en todos los continentes menos en Latinoamérica. La participación de Latinoamérica en el desarrollo de vacunas ha sido tan bajo como el de África. Y eso responde fundamentalmente a que nuestros gobiernos no entienden la necesidad de una inversión adecuada en ciencia y en tecnología, en el desarrollo de las capacidades que no dan resultados en 1, en 5, sino quizás en 10, en 20 años, en la formación de recurso humano, en la repatriación de aquellos recursos que, por las condiciones desfavorables de los países, tienen que emigrar, tienen que irse a buscar un mejor destino en Estados Unidos, en Europa, y dejar lastimosamente el vacío en nuestros países. Pero el optimismo es lo que nos caracteriza, y cuando tenemos nosotros la suerte y la fortuna de tener visionarios como Adrián, como Eva, que tienden puentes permanentes, que nos incentivan a soñar desde este otro lado del mundo, que es posible hacer cambios, que es necesario y que es indispensable, es cuando encontramos la motivación. Poder conversar frente a todos ustedes es parte justamente de ese aliento que nos obliga y nos incentiva a buscar más recursos, más voluntades y más apoyo para seguir contestando preguntas que son absolutamente relevantes. Ojalá y, ¿por qué no?, de aquí a unos años hagamos un espejo del proyecto Medea en Latinoamérica y busquemos ir conociendo con mejor certeza la seguridad de los medicamentos y cómo beneficiar cada día un poco más a nuestros pacientes. Agradezco por haberme escuchado y te devuelvo la palabra, Eva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique, de corazón. Y
vamos a posponer luego, o sea, intentamos tener el máximo tiempo de debate con todos los participantes y volveremos otra vez a vernos luego. Pues a continuación, el profesor Ronald Ramírez Roa. Buenos días, Ronald. Hola, buenos días, un gusto. Muchísimas gracias. Por supuesto, es un gusto estar con esta audiencia especial que han cultivado durante todo este curso. Y para nosotros es un tremendo gusto y un placer estar aquí compartiendo estos momentos de reflexión, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo con esta epidemia que nos merma nuestras iniciativas y nuestra movilidad. Específicamente, yo quiero centrar un poco mi atención en la seguridad de los medicamentos. Ensayos clínicos controlados, randomizados, a doble ciegos, se diseñan para establecer la eficacia de los medicamentos y conocer un poco de la seguridad de los mismos. Sin embargo, todos sabemos que los efectos indeseables de los medicamentos están ahí y ocurren día a día con medicamentos incluso conocidos y ya utilizados. Por lo tanto, me quiero referir entonces a la farmacovigilancia como ciencia de salud pública que se dedica al estudio sistemático de las reacciones adversas a los medicamentos. Así como los ensayos clínicos se diseñan para estudiar con detalle la eficacia de los medicamentos, la farmacovigilancia se diseña para estudiar sistemáticamente los efectos indeseables de los medicamentos, cuyo propósito último consiste en garantizar su uso seguro. Quiero pensar y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. Y quiero llamar la atención sobre las reacciones adversas a medicamentos. Sabemos que constituyen una causa importante y creciente de enfermedad, incapacidad y muerte. Sabemos que son una causa principal de muerte y, por cierto, en muchos sitios desatendidos. Y es una principal causa por delante de la diabetes, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por los accidentes de tráfico. Una parte importante de estas patologías, podríamos decir casi el 80%, es causada por reacciones adversas de tipo A, es decir, aquellas reacciones adversas que están relacionadas con la acción farmacológica. Sabemos que son entonces patologías conocidas, esperables y predecibles, y casi siempre dependientes de la dosis, y por lo tanto, estas reacciones son potencialmente prevenibles, principalmente mediante la prescripción de medicamentos individualizados. El otro 20% de las reacciones adversas que ocurren son impredecibles. Dependen de una reactividad anormal del paciente. Son aquellas reacciones adversas de tipo hipersensibilidad o reacciones de idiosincrasia. La característica relevante de este tipo de reacciones adversas es que son de elevada mortalidad y el tratamiento consiste en retirar el medicamento. Sin embargo, son potencialmente prevenibles y predecibles, principalmente mediante una prescripción de medicamentos personalizados. Y es donde entra en juego y alcanza su mayor relevancia la farmacogenética, una herramienta importantísima para la prevención de los efectos indeseables. En farmacovigilancia identificamos, cuantificamos las reacciones adversas. La farmacogenética contribuye particularmente a dejar de contar reacciones adversas. Es importante prevenirlas y prevenirlas es una tarea de todos. En particular, hay un elemento importante que quiero también destacar y es que los daños causados por los medicamentos
dependen en gran parte de la manera cómo se prescriben y se utilizan los medicamentos en el sistema sanitario y fuera de él. Por ejemplo, sabemos a través de los estudios de utilización de medicamentos que se ha demostrado que por lo menos más de la mitad de las prescripciones médicas son innecesarias, se prescriben por periodos innecesariamente largos y a menudo a dosis innecesariamente elevadas. Esto último me conduce a pensar que tenemos que revisar la práctica médica y que tenemos que cambiar nuestra práctica médica. En general, las patologías causadas por los medicamentos dependen de los patrones o hábitos de prescripción. Y estos, a su vez, dependen de todos los eslabones que componen la cadena del medicamento, tales como el desarrollo, la regulación, el registro de los medicamentos, la comercialización, que es prácticamente el elemento esencial que utiliza la industria de medicamentos para promover la comercialización de los mismos a través de la visita médica. El otro eslabón importante de la cadena del medicamento son la prescripción, la dispensación y el uso de los medicamentos. Como podemos ver, entonces, la cadena del medicamento tiene muchos eslabones. Por lo tanto, sería ingenuo fiarse solamente de las actividades de farmacovigilancia para garantizar su uso seguro de los medicamentos. En este sentido, en la reflexión, quiero llegar a pensar que los centros de farmacovigilancia deberían desempeñar un papel activo en la promoción de uso más sano de los medicamentos. Su objetivo principal debe ser prevenir las reacciones adversas, no solamente contarlas, monitorearlas y evaluarlas. Los centros de farmacovigilancia deben estar cerca de los prescriptores, ofrecerles apoyo en la prescripción. Deben monitorear los patrones locales de utilización de medicamentos y contribuir con los efectos para corregir patrones de uso inadecuados o subóptimos. Con la farmacovigilancia deberíamos de colaborar en la difusión de la información independiente sobre medicamentos y protocolos de tratamientos y participar en actividades independientes de educación médica continua, como la que está en este momento concluyendo con esta mesa redonda, cuya iniciativa se agradece muchísimo a la doctora Adrián Llerena y a la doctora Eva Lledo. Es importante, por tanto, que la farmacovigilancia y a través de ella promovamos en los pacientes la notificación voluntaria de las reacciones adversas a medicamentos. Y por cierto, también es necesario colaborar con los comités locales de farmacoterapéutica. Quiero referirme entonces y afirmar que en materia de seguridad de los medicamentos, por un lado, se considera fundamental el desarrollo de una comunicación proactiva, ética, transparente y centrada en el paciente. Por el otro, el sistema sanitario, más que las empresas farmacéuticas, debería ser responsable de la información sobre medicamentos y protocolos de tratamiento, así como de la educación médica continua y del desarrollo de herramientas de apoyo a la prescripción. Finalmente, a fecha de hoy, puedo decir que la promoción del uso más beneficioso de los medicamentos y la prevención de daños no ha avanzado lo suficiente. Por lo tanto, las políticas, los métodos y la práctica de la farmacovigilancia requieren una transformación en todos los niveles para crear un sistema integrado, completo y en continua mejora, que cumpla con el mandato más amplio de la vigilancia sanitaria general. Muchísimas gracias por su atención y gracias Eva y Adrián, y dejo espacio para que podamos participar en el debate con los demás compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Sí. Pues vamos a continuar entonces con el profesor
Juan Molina Guarneros, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gusto estar con ustedes. Habitualmente yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y los jóvenes a los que me dirijo tienen alrededor de 19, 20 años. Es todo un reto ahora estar en esta universidad mayores, pues con otro tipo de participantes y pues sobre todo que entiendo que es la audiencia muy heterogénea y lo que hemos querido hacer en principio es dar una información muy relevante en este caso sobre la diabetes. Y antes de continuar, pues no quiero pasar por alto el agradecer a los coordinadores de este curso, a la doctora Eva Peña Lledó, al doctor Adrián Llerena, por supuesto a la Universidad de Extremadura y desde luego a la audiencia. Bien, entonces hablar de diabetes pues es algo largo y no les voy a dar una información muy detallada que todos conocen. Sin embargo, sí es importante señalar que la diabetes mellitus se diagnostica por la presencia de la hiperglicemia, que es un nivel alto de azúcar en la sangre, mayor a lo habitual. Hay unos estándares ya determinados para hacerlo. El problema más grande es que esta elevación del azúcar nos lleva a los pacientes diabéticos, me incluyo porque yo soy diabético tipo 2, a complicaciones en varios órganos como el riñón, el corazón, la retina, en fin. Pero esta hiperglicemia, este incremento de azúcar sanguínea, es el producto final de numerosos procesos fisiopatológicos que a menudo emergen después de muchos años y convergen en la incapacidad de las células beta pancreáticas para secretar insulina que llene la demanda de todos los tejidos y órganos. En la práctica clínica, la deficiencia absoluta de insulina puede ser detectada por la destrucción autoinmune de las células beta en la diabetes tipo 1, la cual representa el 10% de todos los casos. Hacer el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es crítico para la supervivencia, dado el requerimiento de la administración de insulina exógena. Sin embargo, menos comúnmente, la hiperglicemia puede derivar de una manera heredada. La diabetes puede aparecer también después de una pancreatitis, el trasplante de un órgano durante el embarazo o como resultado de la fibrosis quística. La mayoría de los individuos con diabetes, sin embargo, son diagnosticados con diabetes tipo 2, la cual incluye más a menudo defectos de una o más vías fisiológicas como insuficiencia de las células beta, la acumulación de grasa, la inflamación, la resistencia a unas hormonas llamadas incretinas o a una señalización disfuncional de la insulina. Algunos datos a nivel mundial proporcionados por la Federación Internacional de Diabetes indica que durante 2019 habían 463 millones de diabéticos a nivel mundial y que de estos el 90% son pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de 25 años se espera un incremento de esta cifra con un total de 700 millones de diabéticos según las proyecciones. Los países con más diabéticos en el mundo son, en primer lugar, China, segundo la India, tercero Estados Unidos, cuarto Brasil, quinto México, sexto Indonesia, séptimo la Federación Rusa, Egipto, Alemania y Pakistán. Y las prevalencias, las más altas son observadas, por ejemplo, en Egipto, que es el 17.3%, México 13.1%, Estados Unidos 10.8%, China 9.7%, España 7.2% y Reino Unido 4.3%. Como ustedes verán, España no está ni en las más altas ni en las bajas, pero también tiene problemas muy importantes. En relación a los gastos que se han hecho en 2019 en los pacientes diabéticos que están en edades entre 20 a 79 años, Estados Unidos gastó 295 billones de dólares, China 109, Brasil 52.3,
Alemania 43.8 y Japón 23.5. En Europa, el gasto más alto por paciente diabético la realizó Suiza con $11,915 por paciente, y Austria tuvo el gasto más bajo con $5,259 por cada uno de los pacientes. En relación a lo que yo considero más relevante de informarles o compartirles, son que en junio de 2020 se publicó un trabajo muy interesante entre las instituciones americanas y europeas sobre la medicina de precisión. Es un reporte de consenso en el que participaron 24 instituciones, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y el concepto de medicina de precisión, a menudo definido como proporcionar la terapia adecuada al paciente adecuado en el momento adecuado, no es novedoso, pero esto ha cambiado radicalmente, en principio, por la capacidad que tenemos para caracterizar y entender la variación biológica a través de la evaluación genética y el estado metabólico. En segundo lugar, tomar ventaja de los datos que informan estas categorías. Y por último, el tomar decisiones terapéuticas preventivas guiadas científicamente ajustadas a condiciones patológicas, aparejando estas con información detallada acerca del estilo de vida y el ambiente disponibles a través de dispositivos digitales y tecnologías que recolectan estas mediciones, así como los datos tomados de los expedientes médicos electrónicos que presentan oportunidades sin paralelo para optimizar la medicina en diabetes. En 2018 surge la iniciativa de precisión en diabetes, que trata de reducir la enorme y creciente carga de diabetes en el mundo. De aquí surge la medicina de precisión en diabetes, en la cual trata de hacerse un diagnóstico de precisión que trata de refinar la caracterización de la diabetes para una optimización terapéutica o para mejorar la claridad del pronóstico, utilizando la información única sobre la biología única de las personas, el ambiente y o su contexto. Y de aquí se deriva la terapéutica de precisión, en la que se involucran abordajes hechos a la medida, empleando la información biológica única de una persona, su ambiente y o contexto para propósitos de prevenir o tratar una enfermedad. Y la prevención de precisión incluye emplear la información biológica única, su ambiente y o contexto para determinar las probables respuestas a intervenciones de salud y los factores de riesgo para modificar y monitorear la progresión hacia la enfermedad. El tratamiento de precisión pretende utilizar la información biológica única del ambiente y del contexto de un paciente para guiar la elección de una terapia eficaz para lograr el resultado terapéutico deseado mientras se reducen los efectos adversos colaterales. Hoy en día, el objetivo de la terapia de precisión es maximizar la probabilidad de que el mejor tratamiento de todos aquellos disponibles sea seleccionado para un paciente. Y de aquí se deriva también el diagnóstico de precisión, de manera que ahora este acuerdo entre las asociaciones más importantes en el mundo occidental, aquí no se ha pronunciado la parte asiática, entonces este gran avance que se logra ahora se publicó, está a disposición de todos en la página de la de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Se puede descargar fácilmente. Lo importante ahora es lo que han logrado en España con la medicina de precisión a través de las iniciativas que aprobó el Senado y los recursos, y más aún lo que están haciendo en Extremadura. Este es un paradigma para el mundo, porque no se ha hecho en ningún otro lugar, excepto con ustedes. Entonces vean ahora que las grandes asociaciones médicas abordan y dicen que hay que hacer la medicina de precisión en España y concretamente en Extremadura.
pues ya lo han venido haciendo y ya están viendo los resultados. Así es que estamos en otros lugares del mundo muy por detrás de ustedes y creo que eso los debe de mantener sumamente orgullosos y a nosotros también por tratar de ser parte de este esfuerzo en Latinoamérica que seguramente tardará tiempo, pero eventualmente gracias a ustedes podría llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, nos emplazamos para el debate y presentamos así a Graciela ahora, a la profesora Graciela Moya de la Universidad Católica de Buenos Aires. Bueno, para mí es un gusto estar acá. La verdad, la iniciativa de ustedes de trabajar a nivel académico con personas que ya han finalizado hace tiempo la universidad o sus trabajos, realmente es una iniciativa que no debería copiar en otras universidades, ¿no? Y es en este momento de pandemia y de aislamiento una manera resiliente de aprovechar esta situación, porque quizás en otras circunstancias no las hubiésemos aprovechado. Yo voy a sintetizar dos temas principales que los tomo por un lado de algo que comentó Adrián, que es el tema del estudio de la familia. Yo soy médica genetista, nosotros tenemos una herramienta que es la herramienta creo que es central de nuestro trabajo, que es el análisis de la genealogía. Y aparte es la herramienta más barata de todas porque solamente necesitamos un lápiz y un papel para poder utilizarla. Y lo que vemos nosotros mucho en la gente joven es que no saben de qué se han enfermado o qué problemas han tenido sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos. Y es una herramienta para nosotros central, saber cuál fue su estilo de vida, qué enfermedades tuvieron, si fallecieron, de qué fallecieron. A veces dicen, tuvieron cáncer, pero no saben dónde. Para nosotros es muy diferente un cáncer de cuello de útero que un cáncer de endometrio, por ejemplo, o de ovario, que a veces entran todos juntos en la misma concepción. Entonces, una de las cosas que ya no me va a tocar a mí, pero también como adulto mayor podemos hacer, y es un regalo que es central para nuestros nietos y todos nuestros descendientes, es generar nuestra propia historia genealógica familiar, puede ser regalo de Navidad de este año, en el cual uno le informe a sus descendientes cuál es el estilo de vida, de qué fallecieron, de qué se enfermaron, a qué fármacos o a qué tipo de alimento hubo reacciones alérgicas, si hubo pérdidas de embarazo, y más o menos en qué edad ocurrieron cada uno de estos eventos. Esta es una estrategia que es muy importante para el cuidado de la salud, sobre todo de las personas que nos van a suceder. Eso por un lado me parece importante. Y por otro lado, retomando la introducción de Eva, respecto de cómo formamos a los profesionales. Yo también trabajo en la universidad y en el área de investigación, en el área de bioética. La bioética hoy la definimos como una ciencia, más o menos desde los 70, se definió esta ciencia como un estudio sistemático de las dimensiones morales, se estudia en forma objetiva y con método las dimensiones morales que incluyan lo que es la visión moral, en la toma de decisiones, en las conductas, también en las políticas públicas, dónde van a ir los recursos, y eso lo va a definir las políticas públicas. En las ciencias de la vida, dice, y las ciencias de la atención de la salud, o sea, abarca más allá de la salud o enfermedad, todas las circunstancias de vida de las personas. Y dice que va a emplear distintos tipos de metodologías, y dentro de estas metodologías tenemos distintas miradas desde la abogacía, desde el derecho, desde la psicología, la biología, la filosofía, la antropología. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con nuestros investigadores? Porque sabemos que aún tengamos muchas reglamentaciones y tengamos guías de trabajo y leyes que le digan al investigador qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, seguimos viendo a diario que no tienen incorporadas en su actividad diaria estas reglamentaciones. Y seguimos viendo a diario problemas. De hecho, prácticamente todos los países tuvimos que generar un comité de ética de investigación que tiene el objetivo de evaluar un proyecto de investigación a ver si está acorde con las reglamentaciones y las recomendaciones nacionales e internacionales. O sea, hoy todavía el investigador necesita que le respiren en la nuca para ver si lo que está haciendo es adecuado o no. Entonces, una de las ideas de la bioética es tratar de generar investigadores que reconozcan
cuál es su responsabilidad en la investigación y profesionales en general, que incorporen el razonamiento moral en sus actos profesionales y que tengan la capacidad de poder vislumbrar cuándo aparecen dilemas éticos y cómo solucionarlos. Entonces yo creo que hay dos preguntas centrales que nos tenemos que hacer en la bioética, que eso podemos dar abiertos hacia el debate. Una de las preguntas es, cuando hacemos un análisis, sobre todo un proyecto de investigación, tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios por los cuales llegamos a esos fines? Entonces, si nosotros volvemos un poquito atrás a uno de los eventos que más marcó la necesidad de generar una disciplina como la bioética, fueron las cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. De estas cosas decíamos, bueno, ellos decían, los soldados van a ir a pelear a Rusia, vamos en el invierno a 20 grados bajo cero, se van a congelar extremidades, nariz, orejas. ¿Cómo hacemos para evitar que esto ocurra o para recuperar estas extremidades que estén congeladas? Digamos, la finalidad es buena, o sea, no discutimos que eso sea bueno para averiguar qué es lo que pasa y cómo hacemos para evitar o mejorar esto. El tema son los medios. Ellos decidieron utilizar a las personas que tenían en los campos de concentración y congelar, ponerlos en cámaras de 20-30 grados bajo cero. La información la obtuvieron, pero en lo que discutimos son los medios. Hubo importantes investigadores en neuropatología que decían, bueno, ya que van a matar a todas estas personas, les enseñaron a trepanar los cráneos, sacar los cerebros, fijarlos y entregárselos para investigación. La información que se obtuvo de las patologías neurológicas en ese momento fue muy importante, la seguimos utilizando, pero nuevamente en bioética nosotros preguntamos si esos eran los medios adecuados para obtener esa información. Y la segunda pregunta que nos hacemos en bioética, que también puede entrar para el debate, es ¿qué es más importante? ¿El avance científico o es más importante cuidar a la persona humana en el trayecto de la investigación? Y eso puede generar a veces que se retrase un poco más la investigación científica. Entonces la pregunta de la bioética y la pregunta que nosotros nos hacemos y que es central es qué entendemos por persona humana y cómo debemos proteger a la persona humana, sobre todo cuando la encontramos en situación de vulnerabilidad, ya sea que sean muy jóvenes y no puedan decidir por sí mismos en la vida prenatal o siendo niños, o ya al final de la vida cuando están en una situación de demencia o de discapacidad intelectual o discapacidad física, que no puedan tomar decisiones ni tener vidas independientes, o en situaciones de pobreza, en las cuales tampoco pueden tomarse decisiones. Yo dejo abierto aquí las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, Enrique, Ronald, Juan y Graciela. Han sido 4 temas súper interesantes, ejemplos de lo que se trabaja en la red. Farmacovigilancia, está claro, la prevención es cosa de todos y también la diversidad nos hace únicos y extraordinarios y es maravilloso, pero tenemos realmente que abordarla, ¿no? Tenemos que hacer este estudio. En principio Medea es algo para todos. Yo creo que Iberoamérica también no tiene por qué ir detrás, sino al lado. Y muchísimas gracias, Juan, por hablar un poco de la diabetes, que es una de las enfermedades más prevalentes en la actualidad. Y muchísimas gracias, Graciela, por traer también la responsabilidad personal, ¿no? También que tenemos nosotros de conocer un poco cuál es nuestra historia biológica, nuestros antecedentes y también la bioética, que es esencial en investigación y cómo formamos a los recursos humanos, y luego sobre todo, o sea, nosotros solo podemos ser testimonio, ¿no? Y ejemplo de lo que hacemos y en muchos casos pues los ejemplos no, o sea, realmente pues son muy cuestionables y es algo que tenemos que trabajar.